¿Te imaginas un mundo sin internet, sin la amenaza constante de una guerra nuclear, un mundo dividido en dos bloques, enfrentados en una batalla ideológica sin disparos directos, pero con una tensión palpable en cada rincón del planeta? Bienvenidos a los Susurros del Tiempo, donde hoy exploraremos la compleja historia del capitalismo y el socialismo, y cómo la Guerra Fría moldeó el mundo en el que vivimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, Los Susurros del Tiempo. Hoy estamos con Eileen Estrada. José Luis Torres Chávez. Iván Ibarra. y su servidor Santiago Quiroz. Comenzamos. Comencemos por el principio, el capitalismo y el socialismo. No son solo sistemas económicos, son formas de vida, de organizar la sociedad. El capitalismo, con su énfasis en la propiedad privada, la libre competencia y el beneficio individual, floreció en Estados Unidos, transformando su paisaje urbano con rascacielos y fábricas, impulsando la innovación tecnológica y creando una sociedad de consumo. Piensa en la imagen de un trabajador en una cadena de montaje de Ford, produciendo autos a gran escala, o en el auge de Hollywood, creando sueños de riqueza y éxito, pero esta prosperidad no llegó a todos por igual. La desigualdad económica, la explotación laboral y la lucha por los derechos civiles son la otra cara de la moneda. Por otro lado, el socialismo, impartido por Karl Marx con su promesa de igualdad y justicia social, se consolidó en la Unión Soviética. La colectivización de la agricultura, la planificación centralizada de la economía y la supresión de la propiedad privada buscaban crear una sociedad sin clases. Imagina la vida en una comuna colectiva, con una distribución equitativa de los recursos, pero también la falta de incentivos individuales y la escasez de bienes de consumo. La promesa de una sociedad utópica se vio empañada por la represión política, la falta de libertades individuales y la opresión de los disidentes. Esto también ocasionó la tensión entre dos sistemas, el capitalismo y el socialismo. Fue el combustible de la Guerra Fría, nacida en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Esta confrontación ideológica enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética en una lucha por la supremacía global. La guerra armamentística, con la amenaza constante de una guerra nuclear, creó un clima de miedo y paranoia. Recuerda la imagen de los búnkeres antiaéreos, los simulacros de evacuación y la omnipresente amenaza de una aniquilación total. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, el que defendía el capitalismo y la democracia liberal, explicadas anteriormente, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética, que promovía el comunismo y un sistema de economía planificada. El inicio de la Guerra Fría estuvo marcado por la doctrina Truman y el Plan Marshall en 1947, estrategias estadounidenses para contener la expansión comunista, ofreciéndole dinero a los países afectados tras la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética respondió con la creación de la Cominfor y el Consejo de Asistencia Económica Mutua Comecon, donde también le brindaba apoyo económico a los países afectados. La carrera espacial se convirtió en un símbolo de esta lucha, con la Unión Soviética lanzando el Sputnik en 1957 y Estados Unidos respondiendo con el programa Apolo. La propaganda jugó un papel crucial, pintando cada bando como el defensor de la libertad o la justicia social, según el caso. La Guerra Fría no se libró solo en el espacio o en los laboratorios de armas, sino también en campos de batalla como Corea, Vietnam y Cuba, donde se enfrentaron ejércitos apoyados por cada bando. La creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia dividió el mundo en dos bloques militares enfrentados. A continuación exploraremos las secuelas de la Guerra Fría, analizando cómo este conflicto global impactó en conflictos regionales, dejando una huella imborrable en el mapa político del siglo XX. La Guerra Fría no se limitó a la confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Su influencia se extendió por todo el mundo, exacerbando conflictos existentes y creando nuevos. Empezaremos con uno de los ejemplos más claros, el conflicto árabe-israelí. El apoyo de Estados Unidos a Israel y el apoyo de la Unión Soviética a los países árabes polarizó aún más un conflicto ya complejo,
con raíces históricas, religiosas y políticas profundas. Esta división ideológica dificultó enormemente la búsqueda de una solución pacífica, convirtiendo la región en un campo de batalla indirecto de la Guerra Fría. Absolutamente la misma dinámica se observa en la Guerra de Corea, la división de la península en dos estados, uno comunista y otro capitalista. Fue un reflejo directo de la rivalidad entre las superpotencias. La invasión norcoreana del sur en 1950 fue en esencia una confrontación indirecta entre el bloque soviético y el occidental. Y el resultado fue una guerra devastadora que terminó en un armisticio. No es una paz duradera. La DMZ, una de las zonas más militarizadas del mundo, es un testimonio silencioso de esta división, que es persistente hasta nuestros días. Con Corea del Norte desarrollado armas nucleares, lo que incrementa la tensión global. La guerra de Vietnam también es un ejemplo paradigmático. Si bien la guerra tiene ya raíces en el colonialismo francés y el nacionalismo vietnamita, la intervención estadounidense, motivada por la contención del comunismo, intensificó el conflicto y la convirtió en una guerra prolongada y sangrienta. Y no solo eso, sino que la caída de Saigón en 1975 marcó el fin de la guerra, pero no el fin de las consecuencias, ya que el impacto en Vietnam fue devastador, tanto en términos humanos como económicos. En Estados Unidos, la guerra generó un profundo debate social y político, dejando un legado de trauma y desconfianza. Y finalmente tenemos el caso de Cuba, la Revolución Cubana, una revolución donde Fidel Castro junto a Ernesto Che Guevara intentaron dar un golpe de estado hacia la dictadura que tenían en aquel entonces, apoyados por Estados Unidos. La Revolución Cubana fue un éxito para los guerrillas liderados por Fidel Castro, aunque un movimiento nacionalista se convirtió en otra pieza en el tablero del ajedrez de la Guerra Fría. La alianza de Cuba con la Unión Soviética y la consiguiente nacionalización de empresas estadounidenses provocaron la ruptura de relaciones y el embargo económico que tenía Estados Unidos junto a Cuba, haciendo que Estados Unidos impusiera a que los países latinoamericanos impusiera bloques económicos hacia Cuba, negándose menos uno que fue México. Esta ruptura trajo a la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Fue el momento más crítico, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. La Unión Soviética había mandado buques y barcos con misiles apuntando hacia Estados Unidos, mientras que ellos los espiaban con un avión. La Unión Soviética negoció con Estados Unidos de que ellos también quitaran los misiles que tenían en Turquía. Pero si no siguen antes, Estados Unidos había enviado buques navales con misiles a punto de estallar una guerra. Este evento demostró la fragilidad de la paz durante la Guerra Fría y cómo conflictos regionales podían escalar rápidamente a una confrontación global. Con esta tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos implantaron una red de comunicaciones que se le denominó el teléfono rojo, que no fue un teléfono como tal, pero sí una red de comunicaciones que entablaban conversación entre estos dos países en si existiera un desacuerdo. ¿Qué fue exactamente la Guerra Fría y por qué aún nos afecta hoy? El 95% de nuestra audiencia ni se puede imaginar de lo sucedido. El mundo cambió tanto cuando terminó, que aún estamos intentando comprenderlo. La Guerra Fría duró de 1945 a 1989, con la caída del muro de Berlín, abarcando casi toda la segunda mitad del siglo XX. Fue la lucha por la hegemonía global entre Estados Unidos y la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, y para colmo se le agregó el poder nuclear. El terror atómico se convirtió en una herramienta de manipulación. La Guerra Fría fue un conflicto psicológico, ideológico y de propaganda, un trabajo intenso y profundo del miedo. No se puede olvidar porque esas técnicas se usan repetidamente en la historia.
La Guerra Fría polarizó los conflictos mundiales. Cada conflicto, por específico que fuera, quedó inscrito dentro de su marco: capitalismo versus comunismo. El mundo entero se convirtió en un gigantesco tablero de ajedrez, donde las potencias movían sus piezas utilizando los conflictos como armas. La Guerra Fría fue como un matrimonio que se separa y utiliza a los hijos como arma arrojadiza. El niño o la niña desaparecen como individuos y sus palabras se convierten en un eco de sus padres. Cualquier revolución, descolonización, golpe de Estado, cualquier evento desde Indochina hasta El Salvador, pasando por África y el Medio Oriente, quedó atrapado por la Guerra Fría. El planeta entero se vio envuelto en esta lucha. ¿Y por qué se llama Guerra Fría? Porque con el terror atómico instalado ya no se podían matar las potencias directamente. Las bombas atómicas no tenían gracia, se acababa el planeta. Como decía Einstein, si la tercera guerra mundial fuera atómica, la cuarta sería a palos, porque ya no quedan sino los huesos. Se estableció que lo que se llama el equilibrio de terror: yo te puedo destruir 18 veces y tú a mí 19. Un absurdo total, pero es lo que se utilizó. En lugar de enfrentarse directamente, las dos potencias utilizaban los conflictos del planeta para enfrentarse la una a la otra, apoyando bandos opuestos, independientemente de las condiciones. La Guerra Fría se basó en la propaganda, en la creación de un maniqueísmo de buenos y malos, y ahí, en el corazón de ese maniqueísmo, surgió una figura que se atrevió a tomarse a la Guerra Fría con humor: Mel Brooks. En el Superagente 86, Brooks caricaturizó la bipolaridad, el control versus el caos, con Estados Unidos como el lado del control y la Unión Soviética como el lado del caos, y hasta los aparatos de espionaje se volvieron una comedia: el zapatófono, el esferobomba. Pero estos inventos no eran ficción. En el Museo Imperial de la Guerra, en Inglaterra, se pueden ver los prototipos reales. La Guerra Fría fue una guerra de espías, donde la información era la base del poder, y para obtener esa información se necesitaban los espías y sus gadgets, con un toque de humor a lo el Superagente 86. Para entender el mundo de los espías se recomienda leer al escritor británico John le Carré, autor de la trilogía de la Guerra Fría, El Topo, El Honorable Colegial y La Agente de Smiley, novelas que inspiraron películas como El espía que llegó del frío y Un funeral en Berlín. Pero ¿cómo empezó la Guerra Fría? Se produjo por las fisuras la ruptura del bloque histórico que había luchado del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia se habían unido contra Alemania y Japón, el eje con Italia, etc. Tenían un enemigo en común, pero eran muy diferentes entre sí. Churchill era profundamente anticomunista y cuando decidió apoyar a la Unión Soviética le preguntaron: ¿está dispuesto a apoyar a unos comunistas? Si Hitler invadiera el infierno, yo inmediatamente llamaría al diablo para ver qué acuerdo podíamos llegar, respondía Churchill. En la conferencia de Yalta, tras la victoria se produjo la separación del mundo. Europa del Este quedó como zona estratégica de Stalin y América Latina para Estados Unidos. Se acordó que Alemania no se podría recuperar y Polonia fue una de las zonas grises de los acuerdos. Stalin consideró que Polonia le pertenecía y no se lo dijeron que no. En la conferencia de Potsdam, ya sin Roosevelt ni Churchill, los términos cambiaron. Stalin no aceptaba el nuevo panorama. Stalin se tomó Polonia y creó un gobierno comunista. Esto me lo prometieron, dijo. La Polonia, que había sido el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la chispa de la Guerra Fría. Stalin estableció una hegemonía clara sobre los países del Este, creando la cortina de hierro, que separó a Europa del Este de Occidente. Alemania, dividida en dos, también quedó atrapada en la Guerra Fría. La Unión Soviética no aceptó el plan Marshall para la reconstrucción de Alemania del Este, temiendo que la influencia económica occidental dominara su geopolítica. Alemania se convirtió en el centro estratégico de la Guerra Fría y con el muro de Berlín se consolidó la división del país. Bueno, aunque también la Guerra Fría también llegó a Asia, la Revolución China en 1949 fue fundamental. La invasión japonesa había polarizado a las fuerzas de oposición en China, y tras la derrota de Japón, el Partido Comunista Chino llegó al poder. Surgió la República Popular China y Taiwán, la China capitalista y luego la descolonización de Indochina. Con Ho Chi Minh
liderando la resistencia contra los franceses y luego contra los norteamericanos. La Guerra Fría se extendió por el Asia y más adelante llegaría a América Latina con la Revolución Cubana. Ahora viajaremos al 9 de noviembre de 1989 para revivir la caída del muro de Berlín, un evento que marcó el fin de una era. Es difícil imaginar hoy en día la división que representa ese muro, un símbolo tangible en la Guerra Fría, que dividió no solo a una ciudad, sino a un país y a un continente. Antes de llegar a esa noche histórica, debemos entender el contexto. El muro de Berlín fue construido en 1961. Era una respuesta desesperada del régimen comunista de la RDA a la fuga masiva de sus ciudadanos hacia el oeste. Berlín, una ciudad dividida en medio de una Alemania dividida, se convirtió en un escenario emblemático de la tensión entre el bloque capitalista y el comunista. Bueno, el muro de Berlín significaba una barrera física que separaba familias, amigos y sueños, pero a finales de los 80 el bloque comunista comenzó a mostrar grietas. Es así que ahora hablaremos de la perestroika y la glasnost de Gorbachov, que debilitó el control soviético sobre sus satélites. Las protestas en Alemania Oriental, como las de Leipzig, fueron un grito de libertad que resonó por toda Europa del Este, y la apertura de fronteras en Hungría en mayo de 1989 fue un punto de inflexión. Miles de alemanes orientales aprovecharon la oportunidad para escapar hacia el oeste, creando una presión insoportable sobre el régimen de la RDA. Fue un efecto dominó. La ineficacia en la comunicación del gobierno comunista, la falta de una estrategia clara ante la creciente presión, culminó en el anuncio fatídico del 9 de noviembre. Después de un tiempo, la gente se dirigió a los puntos de control y los guardias fronterizos, sin instrucciones claras, ahí abrieron las puertas. Las imágenes de esa noche son icónicas: personas derribando el muro con martillos y picos, celebrando la libertad recién encontrada. Fue un momento de unidad, de esperanza, un símbolo del fin de la operación. Las consecuencias fueron profundas e inmediatas. La reunificación alemana en 1990, la aceleración del fin de la Guerra Fría con la disolución de la URSS en 1991 y la transformación de Europa del Este con la adopción de sistemas democráticos y economías de mercado. Es así que la caída del muro de Berlín no fue solo un evento histórico, sino que fue un símbolo, un faro de esperanza que demostró que la opresión, por más sólida que parezca, puede ser derrotada por la voluntad de un pueblo que lucha por su libertad. Desenlace y fin de la Guerra Fría. En la década de 1980, la Unión Soviética experimentó una grave crisis económica y política. Las reformas de Mikhail Gorbachev intentaron modernizar el país, pero también provocaron el colapso del sistema comunista. En 1989, la caída del muro de Berlín simbolizó el fin del bloque soviético en Europa Oriental. Finalmente, en 1991, la Unión Soviética se disolvió, marcando el fin de la Guerra Fría y dejando a Estados Unidos como la única superpotencia global. ¿Cuál es su punto de vista acerca del tema visto? La Guerra Fría, un conflicto ideológico y geopolítico entre Estados Unidos y la Unión Soviética que dominó la escena mundial durante la mayor parte del siglo XX, concluyó sin una confrontación militar directa a gran escala, pero dejó una profunda huella en la historia. Su final en la década de 1990 se caracterizó por el colapso de la Unión Soviética y la expansión de la influencia estadounidense, pero no fue un triunfo absoluto para ninguna de las partes. En lugar de una victoria decisiva, el fin de la Guerra Fría fue un proceso complejo con múltiples factores contribuyentes: el estancamiento económico de la URSS, su incapacidad para competir con la economía estadounidense y de la carrera armamentística, y la creciente presión interna por reformas políticas culminaron en la caída del muro de Berlín y la disolución del bloque soviético.
Sin embargo, este colapso no fue simplemente resultado de la superioridad inherente del sistema capitalista, sino también de las fallas internas del sistema soviético, incluyendo la represión política, la falta de innovación y la rigidez ideológica. Pues en conclusión, la Guerra Fría no trajo consigo un mundo pacífico y unipolar como algunos predijeron. En su lugar se abrió un nuevo panorama geopolítico con nuevos desafíos y conflictos. La expansión de la OTAN, la intervención en conflictos regionales y el surgimiento de nuevos actores internacionales como China dieron lugar a nuevas tensiones y rivalidades. La herencia de la Guerra Fría incluyó la proliferación nuclear, la desigualdad global y la persistencia de ideologías enfrentadas continúa moldeando el mundo actual. En resumen, la Guerra Fría terminó, pero su legado perdura, recordando la complejidad de historia y la fragilidad de la paz. Bueno, como conclusión mía, la Guerra Fría fue mucho más que un enfrentamiento geopolítico entre dos superpotencias. Fue un conflicto que moldeó el siglo XX, afectando la vida de millones como lo vimos en las diferentes guerras que se desataron en este conflicto, como Vietnam, una de ellas, que afectó a millones de vidas de adolescentes estadounidenses y afectó a bastante población en esa Guerra Fría, aunque no se libraran batallas directas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La tensión constante, las guerras ordinarias y la amenaza latente de un enfrentamiento nuclear marcaron una era de miedo, innovación y lucha ideológica, que para mi punto de vista esto es lo más cercano al que el mundo se haya terminado así como por tal. Ni la Segunda Guerra Mundial ni la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estas dos superpotencias ya contaban con armamento nuclear, de que podían destruir a un país entero o dos países enteros, no sé. Y desde una perspectiva humanista, la Guerra Fría representó una profunda contradicción en nombre de la libertad y la justicia. Se cometieron abusos y se impusieron dictaduras en nombre de la revolución y la igualdad. Se suprimieron libertades y se persiguió a los disidentes. La humanidad se vio atrapada entre dos visiones del mundo que en la práctica a menudo resultaban menos distantes de lo que sus ideologías proclamaban. Uno de los aspectos más inquietantes de la Guerra Fría fue, como lo mencioné hace poquito, la amenaza nuclear. La posibilidad de una guerra total se volvió una preocupación diaria para millones de personas y creo que esta tensión fue mucho más notoria durante la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética literal ya estaban a punto de lanzarse armas nucleares. Durante este conflicto se construyeron varios refugios antinucleares, se enseñaron protocolos de emergencia en las escuelas y las superpotencias invirtieron sumas descomunales en la producción de sus armas. Y bueno, el costo humano de esta lucha, pues como lo mencioné, fue bastante devastador para la población de bastantes países: Estados Unidos, Vietnam, Corea, Unión Soviética, entre otros más que participaron, Cuba. Y bueno, esta guerra nos deja varias lecciones, nos recuerda que las ideologías, cuando se imponen sin considerar el bienestar humano o que avalan por las necesidades humanas o por su protección, pueden ser tan destructivas como cualquier guerra convencional. Nos muestra que el miedo es una herramienta poderosa para el control y la manipulación, y sobre todo nos enseña que la división extremo solo genera sufrimiento. Hoy en día, en la actualidad, aunque la Guerra Fría haya terminado oficialmente, muchas de sus dinámicas siguen presentes. La pulsión ideológica, el uso de miedo para justificar acciones políticas y la competencia por el dominio global continúan vigentes. Y ya eso sería mi reflexión. Y es así como llegamos al final de este episodio, reflexionando sobre lo que hemos discutido el día de hoy. Ya que uno de los temas principal fue la Guerra Fría. Y más que eso, no fue una guerra en el sentido tradicional, sin batallas a gran escala entre ejércitos masivos. Fue una lucha ideológica, una batalla por el alma del mundo, librada a través de la propaganda, la carrera armamentística, guerras proxy y una constante tensión geopolítica, que mantuvo al mundo al borde del abismo nuclear durante décadas. Dos superpotencias
superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaron, cada una representando un sistema económico y político radicalmente diferente. De un lado, el capitalismo, con su énfasis en la libre empresa, la competencia y la acumulación de capital, un sistema que, en teoría, promovía la innovación, la eficacia y la riqueza individual, pero que también fue criticado por sus desigualdades inherentes, su propensión al ciclo económico y la explotación laboral. Del otro lado, el socialismo, con su promesa de igualdad, justicia social y la abolición de la explotación de la clase trabajadora. Un sistema que, en la práctica, a menudo se vio plagado de autoritarismo, falta de incentivos económicos y una represión de las libertades individuales. La carrera armamentística fue un elemento clave de esta confrontación. La amenaza de una guerra nuclear proyectaba una sombra oscura sobre el mundo entero. Cada avance tecnológico en armamento nuclear, por un lado, era respondido con un avance similar por el otro, creando un círculo vicioso de miedo y desconfianza. El mundo se dividió en bloques, alineados con una u otra superpotencia, creando un ambiente de paranoia y espionaje a nivel global. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron profundas y de largo alcance. Más allá de la amenaza nuclear constante, la Guerra Fría dejó un legado de conflictos regionales, guerras proxy en Corea, Vietnam y Afganistán y otros lugares, que costaron millones de vidas y dejaron profundas cicatrices en la sociedad afectada. La carrera armamentística desvió recursos masivos que podrían haber sido destinados al desarrollo social y económico. La división ideológica del mundo creó un ambiente de desconfianza y hostilidad que persistió incluso después del fin de la Guerra Fría. Ahora bien, el colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de la Guerra Fría, pero no el fin de sus consecuencias, ya que el triunfo del capitalismo liberal no fue un triunfo sin matices. La transición de economías planificadas a economías de mercado fue un proceso turbulento, a menudo marcado por la inestabilidad económica, la corrupción y la desigualdad. El mundo se enfrentaba aún a los retos del legado de la Guerra Fría, como lo fueron la proliferación nuclear, las desigualdades económicas y la persistencia de conflictos regionales. Es así que la Guerra Fría nos deja un legado complejo y ambivalente, un recordatorio de los peligros del extremismo ideológico, la importancia del diálogo y la cooperación internacional, al igual de la necesidad de buscar soluciones a los desafíos globales que trascienden las fronteras ideológicas. Bueno, pues en conclusión personal, la Guerra Fría fue un conflicto político, ideológico y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este dividió el mundo en dos grandes bloques opuestos, los cuales se conocen como el capitalista y el comunista. Aunque nunca hubo un enfrentamiento directo entre estas ambas potencias, se podría decir, la rivalidad se manifestó en carreras armamentistas, conflictos indirectos como la guerra de Vietnam y como también la fue los crisis de los misiles en Cuba. Este periodo impuso varios avances tecnológicos y espaciales, pero también generó muchas tensiones globales y amenazas nucleares. Finalmente, pues con lo que pasó de la caída del muro de Berlín en el año 1989 y la disolución de la URSS en 1991, el mundo entró en una etapa diferente de relaciones internacionales. Este fue todo de este podcast de los Susurros del Tiempo. Muchas gracias.